Sean todos muy bienvenidos, estimados participantes de CEFOCAC, al curso especializado en elaboración e implementación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el Centro de Trabajo. Quiero agradecer primero la amable invitación realizada por los miembros de CEFOCAC para poder participar en el presente curso especializado. Bueno, el día de hoy, estimados participantes, vamos a trabajar de manera meticulosa todo lo que está concerniente y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la implementación progresiva del denominado Plan de Vigilancia y Plan de Prevención y Control del COVID-19 en el Centro de Labores, que a raíz de la pandemia del COVID-19, también conocido como SARS-CoV-2 en el territorio peruano, es de obligatorio cumplimiento por parte de todas las empresas privadas del Perú y también por parte del sector público. Yo he preparado un material que nos va a acompañar durante esta disertación para poder ser un poco más manejable este delicado tema. Bueno, las autoridades tanto del Ministerio de Salud del Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, del gobierno central a cargo del actual presidente Martín Vizcarra Cornejo, ha requerido justamente para atender esta problemática sanitaria de carácter de emergencia nacional denominado COVID-19, la necesidad de que todas las entidades públicas y el sector privado tengan a bien, dentro de los parámetros normativos, de acuerdo a las resoluciones ministeriales emanadas por parte del Ministerio de Salud de la República Peruana, armar, confeccionar propuestas integrales de vigilancia, de salud y prevención del contagio COVID-19 en el centro de labores. Se supone que ya se ha levantado la cuarentena a partir del día miércoles 1 de julio del año 2020 en todo el Perú, y toda la población económicamente activa, tanto el sector público y privado, está regresando a su centro de trabajo. Y de acuerdo a ciertas normas o dispositivos gubernamentales, como las resoluciones ministeriales número 55 del año 2020, Ministerio del Trabajo, decreto 80 del año 2000, Presidencia y Consejo de Ministros, las resoluciones ministeriales dadas por el Ministerio de Salud, números 239 del año 2020, 265 del año 2020, el decreto legislativo número 1499, se ha armado todo un contexto denominado protocolos y lineamientos sectoriales para elaborar lo que vendría a ser de obligatorio cumplimiento los planes de vigilancia de salud y prevención del contagio COVID en el centro de labores. Hay un panorama normativo para el torno a las actividades de trabajo de todas las personas que laboramos en el Perú, en todo el país, y por lo tanto, de cara a ello, se está dando una serie de obligaciones a los empleadores a procurar el retorno de las actividades de trabajo. Por lo tanto, previo al inicio de labores, todas las entidades públicas y privadas del Perú deberían elaborar antes del inicio de sus labores la implementación progresiva de medidas para garantizar las medidas de seguridad y salud en el trabajo en sus respectivos centros laborales. Principalmente se debe elaborar un plan de vigilancia, de prevención y control de COVID-19, ese es el nombre que se le ha dado, y este plan debe ser en su momento debidamente aprobado por el Comité de Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de cada una de las empresas y entidades públicas. El plan debe incluir actividades, acciones e intervenciones de los lineamientos específicos en concordancia con las normas sectoriales, y el plan debe incluir medidas a implementar respecto de los practicantes, visitas o proveedores que ingresan a las instalaciones de las empresas privadas o de las entidades públicas, y también debe ser presentado y registrado en el Sistema Integrado COVID-19 o SIS-COVID. Eso era hasta el día de ayer, en que sale un dispositivo normativo en donde dice que ya no se tiene que necesariamente presentar, sino se ha dado una nueva dirección electrónica
para enviar toda esta documentación a un nuevo correo electrónico que ha implementado el Ministerio de Salud, que en su momento se los voy a comentar. ¿Qué nos dice la normatividad? Este plan va a tener un contenido mínimo, ¿no? En donde va a configurar, indicar de manera expresa los datos del empleador, el lugar de trabajo, la introducción, que va a indicar a nivel sectorial qué tipo de empresa o sector o giro de negocio comercial se dedica la empresa o la entidad pública, los objetivos, la nómina de todos los trabajadores que están en riesgo de posiblemente estar expuestos a contraer COVID-19, los procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19 de manera taxativamente señalados. También procedimientos obligatorios para el regreso y la reincorporación progresiva de los trabajadores a sus respectivos puestos de trabajo, delinear las responsabilidades de cumplimiento, el presupuesto y los procesos de adquisición de insumos, y tener también la documentación o el documento de aprobación del comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo con respecto justamente a la viabilidad de este plan. ¿Qué hay? Va a haber una ruta de reinicio de actividades, ¿no? En donde va a estar el empleador, que es el obligado, el que tiene la responsabilidad de comandar justamente la elaboración de esta ruta de reinicio de labores. Se va a promover la elaboración de este plan de prevención, ser aprobado, como le dije en su momento, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de las empresas privadas y también de las entidades públicas. En su momento, tener una adecuada presentación del plan, y si el empleador lo va a registrar en su momento en el SIS-COVID, esto es lo que se está haciendo, porque se ha modificado ahora justamente esta presentación, ahora se va a comentar, y también esto va a derivar, ¿no?, este plan directamente a las autoridades del Ministerio de Salud para que ellos se encarguen de la revisión y aprobación del respectivo plan, ¿no? También va a haber un proceso posterior de fiscalización exhaustivo por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, autoridades sanitarias, me imagino que son parte del equipo del Ministerio de Salud, que en alianza estratégica con el personal inspectivo de la SUNAPIL van a constatar justamente el cumplimiento de este plan. No solamente eso, sino que en el plan se necesita la presencia del personal de salud de acuerdo al tamaño de la empresa. Hay empresas de variado tipo, de acuerdo al número de trabajadores, empresas de tipo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y aquellas empresas que están en el tipo 1, que tienen hasta 20 trabajadores, es el encargado justamente de llevar la política justamente de elaboración de este plan de empresa, el propio empleador. En una empresa de tipo 2 que tiene actividades de alto riesgo, ¿no? Es decir, aquellos que tienen hasta 20 trabajadores, este plan justamente debería ser, tal vez podría caer en el ámbito de una tercerización, ¿no? Aquellos que están en el tipo 3, de 21 a 100 trabajadores, es obligatorio que encuentren justamente que deban contar con personal sanitario de enfermería en las instalaciones del centro de trabajo. En una empresa de tamaño tipo 4, entre 101 y 500 trabajadores, no debería contarse con la asistencia también de un médico con diplomados en temas de seguridad y salud en el trabajo, y una persona que es las empresas que tienen un tipo 5, que tienen de 500 a más trabajadores, no solamente contar con un médico con residencia, ¿no? O con maestría vinculada a estos temas de seguridad y salud laboral, ¿no? Entonces, las empresas serán obligadas justamente a contar con este equipo de servicios, ¿no? Y por lo tanto, hay que hacer una adecuada implementación de este plan de vigilancia para la prevención y control del COVID-19. Hay que revisar estos planes, hay que elaborarlos adecuadamente, hay que tener una adecuada orientación, monitoreo y una adecuada capacitación para que las personas entiendan qué es lo que se está haciendo. Este plan debería ser elaborado por un equipo multidisciplinario. Se recomienda que sean varias las personas que asistan, ¿no? Desde un médico ocupacional, desde un ingeniero sanitario, un ingeniero justamente vinculado a prevención de riesgos laborales, con experiencia en seguridad y salud en el trabajo, un administrador de empresas, un abogado con experiencia justamente en consultoría, auditoría y asesorías en procedimientos administrativos y judiciales en materia laboral. Bueno,
Se han dado una serie justamente de normatividades, que esto es solamente a título informativo, porque no es el tema justamente del curso especializado del día de hoy, pero a raíz de las normas de seguridad y salud en el trabajo a través de la ley 29.783, hay normas muy tangenciales que se han dado de acuerdo a las resoluciones gerenciales número 21 del año 2020, dadas por la SUNAFIL, en las cuales se hace un acápite y eh, una acentuación muy evidente en el cual se está comunicando que la SUNAFIL va a iniciar una serie de protocolos de inspección de trabajo durante el estado de emergencia, que todavía continúa, ¿no? Todavía continúa, y se va justamente a proceder a hacer este tipo de fiscalizaciones, ¿no? Entonces, esto no vamos a abordarlo el día de hoy, solo lo estoy acompañando en este presente PowerPoint que los va a ilustrar, pero que les va a poder a usted tener un conocimiento qué es lo que va a priorizar SUNAFIL como superintendencia de fiscalización laboral a fiscalizar, ¿no? No solamente en materia de carácter laboral, sino que también en su momento va a haber estas cuestiones justamente sanitarias, ¿no? Debido justamente a la necesidad de verificar este tipo de protocolos, ¿no? Entonces, eso da justamente a título de información, porque es más justamente laboral que el tema que específicamente que vamos a abordar del tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, eso es para que tengan la idea. Por ejemplo, a raíz del coronavirus, COVID-19, se están aprobando una serie de protocolos sobre el ejercicio de la función inspectiva, que va a ser SUNAFIL, en el estado de emergencia, y se han emitido varias disposiciones que se han emanado desde el 24 de marzo del año 2020 hacia la fecha, ¿no? Entonces, estos protocolos inspectivos se van a aplicar ahora, ¿no? Ahora en alianza estratégica, como le decía, justamente con el Ministerio de Salud, para verificar justamente el cumplimiento de estos lineamientos que tienen que hacer todas las empresas que están retornando al centro de trabajo de acuerdo a las fase 1, 2, 3 y 4 respectivamente, ¿no? Este es un primer PowerPoint justamente que les está presentando para introducirnos en el tema y en materia, y paso necesariamente ahora a compartir otro material, que es el que vamos a ir analizando progresivamente, porque con el que vamos a trabajar es con el PowerPoint número 2 y el número 3. Pero bueno, esto es lo que ha salido como norma marco, ¿no? Ha salido ya hace mucho tiempo, ya una resolución ministerial número 239 del año 2020, emitida justamente por las autoridades del Ministerio de Salud, órgano rector de la sanidad pública en todo el territorio peruano. Y bueno, a través de esta resolución ministerial se ha dado estos lineamientos, estas normatividades para elaborar estos protocolos, ¿no? Todas las empresas en su momento tenían que realizar, cumplir con los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID número 19. Es a raíz de esta resolución ministerial 239, que es la resolución madre primigenia, la número 1, sobre este tipo de protocolos y lineamientos, que se dieron este dispositivo normativo, la finalidad en su momento, para que todo el país, a través de todos los ordenamientos de carácter normativo, estamos hablando de la Ley General de Salud, la Ley de Modernización y Gestión del Estado, los gobiernos regionales, de la Ley de Base de la Descentralización, la Ley Orgánica de Municipalidades, que puede implementar lo que va a ser, venía a ser en su momento todo el ámbito de aplicación de estos dispositivos normativos para elaborar estos protocolos sanitarios, ¿no? Que en su momento se iban a aplicar a las personas naturales, jurídicas, a todos los funcionarios y servidores del Estado peruano, a todas las personas con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado, según pueda corresponder, ¿no? Entonces, de manera progresiva, esta es la norma que se ha dado, porque la norma también ha sufrido modificaciones en el transcurso justamente de los últimos meses. Entonces, se han hablado de definir justamente términos de manera concreta de qué entender, qué es un aislamiento COVID, qué es una alta epidemiológica, qué se entiende por un centro laboral, un centro nacional de salud ocupacional, ¿no? Y protección del ambiente para la salud, un censo paz, definir justamente en su momento de manera adecuada que es un centro nacional de epidemiología y prevención del control de enfermedades, ¿no? Todo eso se ha ido desarrollando en esta resolución ministerial. Entender que es una cuarentena, pero una cuarentena COVID-19, ¿no?
según el cual, el procedimiento por el cual un trabajador sin síntomas de COVID-19 se le restringe el desplazamiento por fuera de su vivienda por el periodo que el gobierno nacional lo ha establecido, y es el aislamiento de personas que durante el periodo de tiempo que el gobierno ha establecido como medida de prevención para evitar el contagio del COVID-19 en el territorio nacional. Y así, en esta resolución ministerial 239 se ha definido que es un término de empleador, que se entiende por EPP, equipos de protección personal, grupos de riesgo, ¿no? Grupos de riesgo, que se entiende por la limpieza, una mascarilla quirúrgica, comunitaria, es un plan de vigilancia y control del COVID-19 en el trabajo, que es el documento que contiene todas las medidas que se deben tomar en cuenta para vigilar el riesgo de exposición justamente a COVID-19 por parte de los trabajadores al interior de sus centros de labores, el cual debe ser debidamente aprobado previo antes de reiniciar sus actividades de trabajo, ¿no? Y también se determinan conceptos o qué se debe entender por una prueba rápida COVID-19, ¿no? Como prueba inmunocromatográfica que determina la activación de la respuesta inmune del paciente, indica la presencia de anticuerpos en forma justamente de inmunoglobulinas, ¿no? Pruebas de RT, PCR en tiempo real, ¿no? Y también a quienes comprende justamente el ámbito de profesionales de la salud, el protector respiratorio, protocolo, puestos de trabajo de riesgo de esa exposición al virus del SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, todo esto la RM ha definido de manera detallada quiénes están en riesgo de exposición y justamente de precaución, ¿no? Es un riesgo mediano, porque puede haber riesgos bajos, medianos, altos, muy graves, de alto riesgo de exposición. Todo eso ha sido definido detalladamente en esta resolución ministerial número 239 del Ministerio de Salud del año 2020, ¿no? Entonces, pero ¿qué trataba? Abordar este tema de temática del regreso al trabajo post-cuarentena. Entonces ya supuestamente la cuarentena se ha levantado en el territorio nacional peruano a partir del 1 de julio del 2020, a partir del día miércoles hacia adelante. Entonces todos estamos realizando un proceso progresivo de retorno a las labores posteriormente al cumplimiento del periodo de aislamiento social obligatorio de la cuarentena dispuesta por las autoridades del gobierno del Poder Ejecutivo a partir del lunes 15 de marzo del año 2020. Entonces, la población está procediendo justamente a hacer un reingreso a sus centros laborales, están regresando, y estas personas están tomando pues las acciones propias justamente de acuerdo a la cautela que se ha debido determinar para saber a qué tipo justamente de precauciones, de condiciones se han tomado justamente para volver a regresar a este tipo, más allá de las personas que puedan estar expuestas a un riesgo de exposición grave o demasiado muy grave, ¿no? Entonces, porque hay personas que pueden tener un término de exposición, como les comentaba, medio, ¿no? O mediano, justamente, o alto, ¿no? Y como alto son el trabajo de riesgo potencial de exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19. Por ejemplo, sobre todo los trabajadores sanitarios, ¿no? De salud. Otro personal que debería ingresar a ambientes de atención con pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancias que transportan a pacientes con diagnóstico y sospecha de COVID-19, cuando esos trabajadores realizan procedimientos generadores de aerosol, su nivel de exposición se convierte muy alto, ¿no? También están los trabajadores de limpieza dentro del área COVID, conductores de ambulancia, pacientes COVID, trabajadores de ambulancias o involucrados en la preparación de cadáveres, cremación o entierro de cuerpos de personas con diagnósticos o sospecha de haber fallecido a causa del COVID-19 al momento de su muerte, ¿no? Entonces, de su muerte. Y el riesgo muy alto son de aquellos trabajos con contacto directo con casos COVID-19, por ejemplo, trabajadores de la salud que realizan la atención directa a pacientes COVID-19, ¿no? Que realizan toma de muestra, procedimiento de laboratorio de pacientes confirmados o sospecha de COVID-19, y los trabajadores de la morgue que realizan procedimientos de cuerpos de personas con diagnóstico sospecha de COVID-19. Ellos son los trabajadores de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, pero ya la gente ya regresó a trabajar, ya está regresando, se levantó la cuarentena, estamos en un periodo justamente ya de retorno, la gente se ha reincorporado, se ha iniciado un proceso progresivo y el trabajador pues declara, algunos pueden haber dicho que han tenido justamente, han padecido de COVID,
Otros pueden declarar, ¿no? Y pueden declarar que tuvo la enfermedad y ya en su momento ha recibido la famosa alta epidemiológica, ¿no? Otros dirán que no han sufrido la enfermedad, no han padecido la virosis y se mantiene clínicamente asintomáticos, ¿no? O, o podrían no tener un resultado de prueba de laboratorio negativa para la infección por COVID-19 según el tipo de riesgo de puesto de trabajo que tengan, ¿no? Entonces, eso conlleva a que el responsable de cada centro laboral, sea en el sector público o privado, de seguridad y salud en el trabajo, este profesional del Servicio de Seguridad y Salud Laboral, debe cumplir funciones de gestor y realizar la vigilancia de salud de todos los trabajadores de su centro de trabajo dentro del marco de riesgo COVID-19. Y este servicio de seguridad y salud laboral, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29.783, involucra que todo trabajador debería organizar un servicio de seguridad y salud en el trabajo dentro de sus centros laborales, cuya finalidad es esencialmente preventiva, ¿no? O sea, se trata de evitar que cualquier persona que ya esté en su centro laboral internamente contraiga el COVID dentro de su centro de trabajo. Asimismo, esta famosa resolución ministerial ha desarrollado lo que se denomina la sintomatología del COVID, ¿no? Que justamente los signos relacionados con la misma, que como son sensación de alza térmica, fiebre, dolor, garganta, tos seca, congestión nasal, rinorrea, ¿no? Secreción nasal, ¿no? Pérdida del gusto, dolor abdominal, náuseas, diarreas, ¿no? Entonces, hay esta resolución ministerial evaluando qué es una evaluación de la salud del trabajador, quién es un trabajador y dando disposiciones específicas. Es ahí que esta resolución ministerial ha detallado para todas las instituciones públicas y privadas del Perú lineamientos preliminares, ¿no? Previo al inicio de labores, todo empleador está obligado, está obligado a implementar progresivamente medidas para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo de todos y cada uno de sus trabajadores al interior de sus instalaciones dentro del horario y jornada de el laboral, empresas y las entidades públicas que debieron haber adoptado este tipo. Todos los laborales a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, de vigilancia, prevención, control de COVID-19, el mismo que debe ser remitido al comité bajo de la entidad pública o de la empresa o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo para su aprobación en el plazo de 2 días o 48 horas. Y este plan de vigilancia, prevención y control COVID-19 en el centro laboral debería incluir actividades, todas las acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de todos y cada uno de los lineamientos específicos establecidos en la presente resolución ministerial. Es ahí que se ha elaborado gracias a esto que es un plan de vigilancia, que es lo que tiene que hacerse dentro del marco rector del Ministerio de Salud, de acuerdo a las ordenanzas señaladas por el Instituto Nacional de Salud, como parte del sistema integrado del COVID-19 o SIC-COVID-19 en el territorio peruano. Y este plan de vigilancia y prevención del COVID-19 en el trabajo será accesible a todas las entidades de fiscalización, como le dije en su momento, en primer lugar SUSALUC, SUNAFIL, entre otras entidades para las acciones de su competencia y para tal efecto, el Ministerio de Salud va a establecer los diferentes niveles de acceso. Estos lineamientos para la vigilancia y prevención y control del COVID-19 implican en primer lugar una serie de lineamientos que están debidamente, taxativamente contenidos, de acuerdo a lo que se quiere justamente definir, ¿no? Entonces, ¿qué se está definiendo justamente por lineamientos? Por ejemplo, por el lineamiento número 1, se está hablando sobre los lineamientos de limpieza, ¿no? Limpieza justamente que tienen que ver con todos los servicios justamente de atención. Pero esto es lo que ha querido desarrollar esta resolución ministerial 239, que lo vamos a ver mejor en un PowerPoint. Eso es solamente para tener conocimiento que esta resolución ministerial habla sobre este tipo justamente de evaluaciones, condiciones de salud de las personas justamente que retornan al centro de trabajo, de acuerdo a los protocolos, ¿no? Que evalúan justamente todo lo que es el lavado, desinfección de manos, que es de carácter obligatorio en los centros laborales, pero que eso lo vamos a ver inmediatamente en el siguiente PowerPoint. Estimular en un lineamiento cuarto la sensibilización y prevención del contagio en el centro de trabajo,
para también pasar a un lineamiento quinto sobre medidas preventivas de aplicación colectiva de estas normas de prevención sanitarias, un lineamiento 6 sobre protección personal y un lineamiento 7 sobre vigilancia de la salud progresiva del trabajador en el contexto del COVID-19. ¿No? Entonces, todo esto está contenido en esa RM que es la inicial. Pero ¿por qué es importante tenerla en cuenta y por qué se las presento? Porque esta RM no solamente viene sola, viene con unos anexos. Viene con unos anexos. ¿Qué son unos anexos? Bueno, son unos documentos, unas plantillas en las cuales todas las empresas, a través de sus representantes de la seguridad y salud en el trabajo, a través del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tienen que descargar esos anexos y de acuerdo a estos lineamientos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, tienen que llenarlos y tienen que presentarlo justamente al Ministerio de Salud para que ellos lo puedan evaluar y puedan dar su conformidad y decir que la empresa o la entidad pública está debidamente justamente adecuada para poder volver a reempezar, a retomar sus funciones y sus actividades de trabajo como eran anteriormente al día lunes 15 de marzo del año 2020. Inclusive, como ustedes verán, el punto 7.3.4 de este RM 239 del año 2020 ya está desfasado porque esto se cambió y eso lo vamos a conversar en el siguiente PowerPoint, porque las edades, inclusive las personas de alto riesgo, se modificaron de 60 a 65 años. Por lo tanto, esta parte ya de esta resolución ministerial ya prácticamente no tiene justamente la vigencia y lo vamos a ver ahorita en un cuadro comparativo en el siguiente PowerPoint. La idea de esta presentación, de este PPT, era justamente evaluar que conozcan, que sepan que existe una resolución ministerial 239 del año 2020 del Ministerio de Salud, que es la resolución madre para elaborar el plan de vigilancia, justamente, COVID, justamente 2019. Y sobre eso se tiene que construir con todas las modificatorias que se han sucedido a lo largo justamente de los últimos meses y lo que se tiene que presentar. Lo que nos interesa es que de esta RM que ustedes tienen que revisar siempre son todos los anexos. Estos anexos son completamente válidos de la resolución ministerial 239 de 2020 y hay que descargarlos, porque es eso lo que se tienen que rellenar en su momento y se tienen que enviar al Ministerio de Salud, como el anexo 1, que es del profesional de salud del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, por el tipo de tamaño de empresa, el anexo 2 sobre las fichas sintomatológicas de sintomatología COVID-19 para regreso al centro de trabajo, la declaración jurada, el anexo tercero de equipamiento de protección personal para puestos de trabajo con riesgo de exposición a COVID-19, según el nivel de riesgo, como le decía, desde mediano hasta grave, muy grave, el anexo cuarto sobre estructura del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo, ¿no? Y también están los otros anexos, ¿no? Que se van viendo progresivamente, como ustedes los verán. Esta RM tiene la matriz que uno tiene que guiarse cuando está elaborando justamente este plan de riesgo. Y ahí, esto es lo que uno tiene que cargar, tenemos que buscar, y eso se lo estoy dejando también acá con a CEPOCAT, la resolución ministerial, el anexo para que ustedes justamente lo puedan justamente visualizar claramente, y ahí están quiénes son los responsables de seguridad y salud en el trabajo, el empleador, un enfermero, un médico, los centros de trabajo, como les había dicho, de acuerdo al número de trabajadores, tipo 1, 2, 3, 4 y 5, que en cierta medida se han ido modificando en el lapso de los últimos meses, ¿no? Eso, por eso era importante ver esta resolución ministerial 239, porque ahí está el anexo 1, el anexo 2, que ustedes tienen que descargar y conocer y que tienen que llenar en cada una de sus empresas, tanto en el sector privado como en el sector público, para volver a estar en operatividad. Una vez que estén debidamente llenados cada uno de estos anexos, el 1, 2, 3 y 4, el cuarto con el anexo con relación a la estructura del plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo, se podrá justamente obtener la respectiva aprobación de las autoridades del Ministerio de Salud y la entidad pública, y en este caso la empresa privada, ya de acuerdo justamente al tipo de actividad económica, podrá volver a empezar a elaborar. Entonces, ese era el objetivo de tener este presente PowerPoint. Lo dejo de compartir para pasar al PowerPoint que sí nos va a ayudar. Nos va a ayudar este PowerPoint, que es el número 2, ¿no?
Un momentito, por favor. Este es el PowerPoint. Disculpen, estoy compartiendo un PowerPoint. Este está. Ya. Ahora sí, este es un PowerPoint que nos va a ayudar a entender un poco esta resolución ministerial número 239 del año 2020 del Ministerio de Salud y que nos entra a detallar lo siguiente. El 29 de abril del año 2020, mediante la famosa resolución 239 del año 2020 del Ministerio de Salud, se aprobó un documento técnico denominado lineamientos, ¿no? Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo a la exposición al COVID-19, cuya finalidad era contribuir a la prevención del contagio de COVID-19 en los centros de trabajo, estableciendo criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria y posteriormente al mismo, o sea, ahora que estamos volviendo a trabajar. ¿Cuáles eran los principales alcances de estos lineamientos o de esta resolución ministerial por la cual tenemos que hacer este famoso plan COVID? Los lineamientos se aplican a todos los centros de trabajo, en los diferentes sectores económicos y productivos de todas las entidades públicas y privadas del territorio peruano. Las medidas comprenden a personas naturales y jurídicas que se desarrollan actividades económicas, servidores y funcionarios del sector estatal y personal vinculado o contractualmente tanto en el sector público como en el sector privado. Esa era la idea. La presencia, se dice, por eso les estaba comentando, esta resolución ministerial 239 del año 2020 del Ministerio de Salud, era que las empresas tienen que contar dentro de su planilla, ¿no? De su plantilla de acuerdo al volumen de trabajadores con un personal sanitario, desde una enfermera hasta un médico. Entonces, dependiendo del número de trabajadores de la empresa, el empleador debería contar con un especialista en salud ocupacional, quien debe realizar la función de vigilancia de la salud de todos los trabajadores. Para ello se deben tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El centro de trabajo, de acuerdo a lo que se había dicho, ¿no? De acuerdo al tipo 1, si esta empresa tenía menos, ¿no? Justamente menos de 20 trabajadores, 19, 18, 10, 6, solo requerían de contar con la consultoría de un profesional con materia de salud ocupacional de manera externa, pero si era una empresa de tipo 2, estas empresas que tenían justamente empresas que realizan actividades de riesgo y que contaban con hasta 20 trabajadores, requerían los servicios de una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Si es un centro de trabajo de tipo 3, de 21 a 100 trabajadores, se requieren los servicios de no solamente una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional, porque si el centro de trabajo ya es con un número muy grande de trabajadores de tipo 4, entre 100 y 500 trabajadores, requerirían los servicios de un médico ocupacional y una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Y si el centro de trabajo era de tipo 5, con más de 500 trabajadores, requerirían los servicios de un médico ocupacional y una enfermera con entrenamiento en salud ocupacional. Entonces, requerían este tipo de especialidades. La evaluación con riesgo a la exposición de COVID atendiendo al puesto de trabajo. Entonces le decía, hay personas que las empresas deben identificar el nivel de riesgo de exposición de COVID teniendo en cuenta el bajo riesgo de exposición de sus trabajadores, que son aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o sospecha que estén infectados de COVID-19, ni tienen contacto cercano, frecuente, a menos de 2 metros, esa sería la línea de vida, 2 metros de distancia con el público. Estos trabajadores tienen contacto ocupacional mínimo con el público y otros compañeros del centro de trabajo, por ejemplo, trabajadores amigos. El riesgo a una mediana exposición incluye aquellos que requieren contacto frecuente y o cercano a menos de 2 metros de distancia. Ahí se rompe un poquito lo que se llama la línea de vida, con personas que podrían estar sí infectadas de COVID-19, pero que no son pacientes que se conocen o se sospecha. Por ejemplo, tal vez una persona que se dedica a los trabajos de limpieza, a los policías, entre otros. Aquellos que estén en un alto riesgo de exposición son trabajadores con riesgo potencial a exposición de fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, por ejemplo, evidentemente un trabajador sanitario, un trabajador de salud, por más que toma las medidas de protección personal adecuadas, las diligencias del caso, pero hay esas posibilidades, los trabajadores de salud,
y aquellas personas, como les comentaba, que trabajan en servicios pues, de funerarias, en los crematorios. Y el riesgo sí muy alto de exposición son aquellos trabajos con contacto directo con personas que sí tienen casos de COVID-19, por ejemplo, los médicos que directamente atienden a pacientes con coronavirus. Esos sí son personas de riesgo muy alto de exposición a esta virosis, ¿no? Entonces, la elaboración del plan COVID-19 implica que previo al inicio de labores, todo empleador está en la obligación de elaborar un plan de vigilancia y prevención al control del COVID-19. El plan debe ser aprobado por el Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, como le dije, en un plazo máximo de 48 horas. Este plan de vigilancia debe considerar lo siguiente: la implementación de actividades o acciones o intervenciones que aseguren el cumplimiento de los procedimientos obligatorios de prevención y control de COVID-19, el número de trabajadores de la empresa o de la entidad pública, el riesgo de exposición que estos tienen al COVID-19 por todos y cada uno de los puestos de trabajo de manera detallada, individualizada, las características de la vigilancia que se va a efectuar para prevenir el riesgo a este tipo de exposición al COVID. Y un registro de plan de vigilancia ante la autoridad del Ministerio de Salud MINSA de manera virtual a través, en su momento, del sistema integrado COVID-19, ¿no? Por lo tanto, para la vigilancia de la salud de los trabajadores, como les comenté hace un momento, que esto se podía ver mejor en este PowerPoint, porque la resolución ministerial 239 es demasiado abstracta, pero para la vigilancia de salud de los trabajadores, considerado, como le dije previamente, 7 lineamientos básicos, los cuales son de obligatoria aplicación previo al inicio de las actividades en las entidades de trabajo. El lineamiento 1 son la limpieza y desinfección de todos los centros de trabajo. Todo empleador debe asegurar la limpieza e inspección diaria de todos los ambientes de los centros de trabajo con las herramientas y los útiles propios del centro laboral. En un lineamiento segundo, hay una evaluación de la condición de salud del trabajador previo a su regreso o reincorporación al centro de trabajo. Todos tienen que ser sometidos a las pruebas de descarte, ¿no? Los trabajadores deben completar la ficha sintomatológica o de sintomatología que deberá ser entregado por la empresa, y la empresa debe realizar los controles de temperatura corporal al momento justamente de ingreso al centro de trabajo y al finalizar la jornada de trabajo. El empleador debería aplicar pruebas para la detección del COVID-19 a todos los trabajadores que regresan o se incorporan a su centro de trabajo con previo, justamente con mediano, alto y muy alto riesgo. Para puestos de bajo riesgo, la aplicación de pruebas será completamente de carácter potestativo, ¿no? Entonces, imagínense, esa es una situación que se da, ¿no? Para las personas que tienen una posición prácticamente demasiado leve. En el lineamiento tercero, se habla del lavado y desinfección de manos, que es obligatorio. Por lo tanto, el empleador debe completamente asegurar los puntos de lavado, dispensador de alcohol gel dentro de los centros de trabajo, y necesariamente uno de estos dispositivos debe estar ubicado al ingreso del centro de trabajo. En el lineamiento cuarto debe haber, como les dije en su momento, una sensibilización de la prevención de contagio en el centro de trabajo. O sea, hay que explicar, hay que concientizar justamente a los trabajadores. Exponer información sobre COVID-19, señalando mediante carteles la importancia del uso del lavado de manos, el uso obligatorio de mascarillas durante el trabajo, entre otros. Asimismo, se deben facilitar medios para responder inquietudes respecto a la posibilidad de que una persona pueda haber contraído ya el COVID-19 estando trabajando. En un lineamiento quinto están las medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿Cuáles son? La empresa debe implementar acciones derivadas al medio o vía de transmisión del COVID-19 en el centro de trabajo, como la renovación cíclica del número de aire, limpieza, desinfección del calzado antes de ingresar a áreas comunes, distanciamiento social de un metro, un metro mínimo, el metro de vida, como se le dice, entre los trabajadores, establecer puntos estratégicos para acopio de equipos de protección usados, como guantes, mascarillas y otros elementos de protección personal, entre otros. No solo eso, sino que en el lineamiento sexto nos hablan de medidas de protección personal. El empleador se dice que con protección del personal del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo debe asegurar la disponibilidad de los equipos de protección personal, debe entregar las mascarillas, lentes, gafas, guantes, entre otros, e implementar las medidas para el uso correcto y obligatorio de los mismos. Y en el último lineamiento
Debe haber una vigilancia de la salud del trabajo en el contexto del COVID-19. El empleador debe realizar la vigilancia del centro de salud de los trabajadores de manera permanente y en su caso de presentarse un brote de COVID-19 en el centro de trabajo, la autoridad sanitaria debe comunicarse necesariamente a la SUNAFIL a efectos de disponer inmediatamente el cierre y disponer la paralización inmediata del centro de trabajo. Por lo tanto, hay unos procedimientos para el regreso y reincorporación a su respectivo puesto laboral de cada una de las personas que están regresando a trabajar. El empleador, sea público o privado, debe evaluar la condición de salud de cada trabajador o trabajadora antes de reincorporarse a su centro laboral. Tener en consideración lo siguiente. Entonces, hay un proceso para el regreso al trabajo. El regreso al trabajo de los trabajadores sobre prevención con COVID-19 antes del inicio de las actividades anteriormente descritos, ¿no? Hay personas que dicen que se han cuidado, han guardado la cuarentena, están completamente sanos, ¿no? Y prácticamente pueden empezar a hacer su vida laboral sin ningún tipo de contingencia. Pero el proceso de reincorporación al COVID implica una reincorporación laboral que declara, por ejemplo, aquella persona, como le dije, que sí tuvo COVID-19, lo padeció, pero que ya ha estado de alta. Y estas personas se van a sujetar a ciertos caracteres. En primer lugar, a personas que tuvieron casos leves de COVID, que se reincorporan justamente al trabajo 14 días calendario después del aislamiento, o en casos moderados o severos, el tratamiento se va a reincorporar en su momento con un periodo justamente de 14 días calendarios, después de guardar una cuarentena y de recibir el alta clínica. Y cabe precisar que se debe evaluar la posibilidad del trabajo remoto como primera opción laboral. Revisión y reforzamiento a trabajadores en procedimientos de trabajo con riesgo, aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar daño a la salud de cada trabajador como consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo de cuarentena. El empleador debería brindar la revisión y actualización de los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena. Proceso para este regreso y reincorporación implica que los trabajadores contemplados en el listado determinado como grupo de riesgo, que lo vamos a ver en este momento, se mantendrán la cuarentena obligatoria domiciliaria durante el tiempo que le disponga el presente gobierno, ¿no? Entonces, hay un grupo muy importante de personas. Para el reinicio de las labores y regreso a la reincorporación al centro laboral, los empleadores deben contar con un plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el centro de trabajo, aprobado una vez más, como le dije, por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en su caso, por el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad pública o de la empresa, y registrado en el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, mediante el sistema integrado justamente COVID-19. Esto es en aplicación de los lineamientos para el programa de vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo a la exposición al nuevo coronavirus, aprobado en su momento por la Resolución Ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud. Características. Este plan debe incluir acciones, intervenciones que hacen la limpieza y desinfección de todos los centros laborales, la evaluación de la condición de salud y del trabajo del trabajador previo a su regreso y control laboral. Y les enfatizo que debe el empleador garantizar que los trabajadores tengan un adecuado sistema de lavado y desinfección de manos obligatorio y una sensibilización a la prevención de contagio y las medidas preventivas creativas. No va a volver al trabajo necesariamente debiendo haber guardado ya todas las medidas preventivas. Así, todo el plan recibido por las instancias respectivas constituye un instrumento que le va a permitir una verificación posterior al cumplimiento. En aquellos puestos con actividades que impliquen una probabilidad elevada de generar una causa directa de daño a la salud del trabajador como consecuencia de haber dejado de laborar durante el periodo de aislamiento social obligatorio, el empleador deberá brindar la revisión, actualización o reforzamiento de los procedimientos técnicos que realizaba el trabajador antes de la cuarentena. De ser el caso, tendrá que reforzar la capacitación en el uso de equipos o herramientas peligrosas que utilizaba el trabajador para llevar a cabo
su orientado a través de tener COVID-19. Cuando se trate de casos leves, se van a reincorporar 14 días después de haber iniciado el aislamiento domiciliario. Casos mortales, 14 después de esta clínica, aunque podría variar, no necesariamente 14, podría ser más tiempo, ¿no? De acuerdo a la prescripción sanitaria y médica. Y en el caso del personal que se reincorpore a las labores, debe evaluarse la posibilidad de que realice trabajo remoto como primera opción. Como medida de vigilancia de la salud, se controlará la temperatura corporal de cada trabajador al momento de ingresar al centro de trabajo y al finalizar la jornada laboral. Además, a cada trabajador, antes de regresar o reincorporarse al trabajo, se le debe aplicar la respectiva sintomatología COVID-19. El plan exigido, ya como le decía, exige estos lineamientos, 7 que están justamente ahí en la resolución ministerial 239, que son prácticamente referidos a limpieza, desinfección temporal, evaluación de la condición y salud del previo al centro de trabajo. Y además de lavado y desinfección de manos, sensibilización en la prevención del contagio del COVID-19 a cada trabajador en el centro laboral, a través de charlas, indicaciones, acá justamente en los lugares que sean de mayor visibilidad de los trabajadores, y tener medidas preventivas de aplicación colectiva para evitar justamente la propagación del COVID en el centro laboral, y medidas también de carácter de protección personal y de vigilancia. Ahora, todo esto se estuvo dando desde que se dio este famoso, la resolución ministerial 239 de 2020. Pero desde que se inició y se dio esta famosa resolución ministerial, a la fecha ha habido muchos cambios. Entonces, hay unas nuevas exigencias a los planes contra el COVID-19 en las empresas, y hay que entenderlos también como parte de una entidad pública. El gobierno ha precisado pautas contra la pandemia del COVID-19 en el Perú. Ahora estos planes, escuchen, estos planes ya no se presentan ante el SICOBI, sino se están presentando directamente a un nuevo correo que ha creado el Ministerio de Salud, que se manda a empresa@ministeriodesalud.gov.pe. El plan que ustedes están elaborando con esos 4 anexos, recogiendo esos 7 lineamientos, lo tienen que enviar ya no al SICOBIC, sino al nuevo correo que acaba de crear el Ministerio de Salud, ya que están ya atendiendo ya con personal del Ministerio. Se tiene que remitir a empresa@minsa.gov.pe. Como se entiende registrado, esto aplica para todas las fases, o sea, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. El plan para vigilancia y prevención y control del COVID-19 se actualizará siempre, escuchen, siempre ahora, porque ha cambiado, ¿no? De cómo se creó esta famosa resolución firmada por el ministro hasta cómo está ahorita. El plan de vigilancia, prevención del COVID-19 en el trabajo se actualizará siempre, escuchen, que la empresa haya añadido una actividad aprobada en una nueva fase, o si hubiera producido alguna modificación en los procedimientos obligatorios de prevención de la pandemia, que son obligatorios para el retorno al trabajo. Esto es en aplicación de un documento técnico denominado Lineamientos para Vigilancia, Prevención y Control de la Salud en el Trabajo con riesgo a la exposición COVID-19, que ha sido aprobado por una resolución ministerial número 488 del año 2020, Ministerio de Salud. La anterior norma correspondiente a la resolución ministerial número 377-2020 del Ministerio de Salud disponía la actualización mensual del plan, pero no fijaba criterios para ello. Ahora ya ha cambiado, se los acabo de explicar. La Autoridad de Salud también señala que el plan de vigilancia, prevención COVID y control del COVID-19 en el centro de trabajo ya no se presenta ante la plataforma SICOBIC, se lo reitero, sino ante el correo electrónico empresa@minsa.gov.pe. Así con ello, se entenderá registrado y se aplica para todas las fases al detallar el impacto más importante de la norma. Además, las empresas que empleen hasta 5 trabajadores
Escuchen, empresas que empleen hasta 5 trabajadores que no realicen actividades en el Decreto Supremo número 03 del año 1968, Ministerio de Salud, cumplirán con la obligación de registrar su plan COVID mediante formato simplificado de chequeo anexado a la presente norma. Ahora, el plan de vigilancia, prevención y control del nuevo coronavirus ya no se presentará en la plataforma SICOVID, se lo reitero, sino en el correo electrónico empresa@minsa.gov.p. Y con ello ya se va a entender registrado y se va a aplicar para todas las fases. Además, no será obligatorio el control de temperatura aleatoria al momento del ingreso al centro de trabajo en las empresas con menos de 20 trabajadores. Nuevo cambio de lo que de lo que se creó inicialmente en la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud, la primigenia, en donde están estos famosos 4 anexos en los cuales tenemos que elaborar nuestro plan. Además, no serán ya, dice, obligatorio el control de temperatura aleatoria al momento del ingreso al centro de labores en las empresas con menos de 20 trabajadores para abajo, 19, 18, 11, 5. Y ya no es obligatorio aplicar pruebas serológicas o moleculares para puestos de trabajo mediano y bajo riesgo frente al COVID. Escuchen. Ya no es obligatorio tampoco aplicar pruebas serológicas o moleculares para puestos de mediano y bajo riesgo frente al COVID-19. Antes eran facultativas solamente para los puestos con bajo riesgo. Ya no se recomienda además la realización en todos los niveles de riesgo a los trabajadores que hayan presentado previamente la prueba positiva y no tengan el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en la sangre o la reversión de los mismos es incierta y no indica la posibilidad de contagio. Entonces, eso ha ido variando. Y para eso había que revisar un momento, ya no 239-2020, Ministerio de Salud, sino saber qué decía en su momento, la 488-2020 MINSA, y en su momento, que decía anteriormente a eso, la resolución ministerial 377-2020 del Ministerio de Salud. Ahora, también, para el caso de las personas de validez, hay muchas personas que trabajan, muchas madres, mujeres en estado de lactancia, estas deben efectuar, de preferencia, trabajo remoto y no hacerlo, evitarían áreas de exposición ante el público. Los trabajadores cuyo puesto de trabajo sea calificado como de mediano riesgo ante el COVID-19 podrán emplear áreas comunitarias, pero añadiéndole protectores faciales o caretas. En tanto que los trabajadores, justamente, los trabajadores cuyo puesto de trabajo sea calificado como de mediano riesgo ante el COVID-19, deberán cumplir con el mínimo estándar de mascarillas quirúrgicas o la combinación de mascarillas comunitarias con protectores faciales o caretas para la reanudación de su trabajo presencial. De los trabajadores del grupo de riesgos se tomará en cuenta la información clínica. Esta información debe ser valorada por el médico a cargo de la vigilancia de salud ocupacional del centro de trabajo para determinar la modalidad de trabajo que va a tener este trabajador, semipresencial o presencial del personal que está volviendo paulatinamente a su centro de trabajo. ¿Hay fiscalización? Sí, por eso le digo, hay que tener mucho cuidado porque viene la SUNAFIL, ¿no? La SUNAFIL no es experta en medidas sanitarias, pero como por suerte el Ministerio de Salud está al costado del Ministerio de Trabajo, en cuya sede también funciona la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, se van a aliar para hacer la fiscalización, porque como parte de todo eso se va a proceder con la suspensión o cancelación del registro del plan de vigilancia, de verificarse la existencia de campos obligatorios no llenados de ese registro, o una información falsa o no auténtica sobre la seguridad y salud de cada uno de los trabajadores y prestadores de servicios, o el incumplimiento de los lineamientos, esos que les he dicho, esas faltas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Limpieza, protocolo, lavado de manos, concientización de los trabajadores, justamente sobre normas de seguridad y salud en trabajo. A este criterio constituye uno de los principales aspectos de la resolución ministerial número 488 del año 2020 del Ministerio de Salud. Pues sin este registro la empresa no puede continuar operando. Además se fija la posibilidad de que el Censo Paz tome contacto con los trabajadores, entre otros, para conocer si la empresa
está cumpliendo con el plan de vigilancia, ¿no? De prevención, ¿no? ¿Qué ha salido últimamente? Han salido, por ejemplo, el uso ya de los escudos faciales, una resolución ministerial del Ministerio de Salud número 487-2020. Se ha aprobado ya el documento técnico, recomendaciones sobre ya el uso de escudos faciales, caretas en los establecimientos de salud, en las comunidades de acuerdo al contexto de la pandemia del COVID-19. Por lo tanto, también hay lineamientos, ¿no? Lineamientos para la vigilancia y prevención del control de seguridad y salud en el trabajo. Se ha aprobado el documento técnico de lineamientos de vigilancia, de prevención y seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todos aquellos que tenían antiguamente, todo lo que estaba conformado en lo que se tenía antiguamente en la resolución ministerial número 239, la resolución ministerial 265 del año 2020, MINSA, inclusive la resolución ministerial 289-2020 del Ministerio de Salud. Se ha modificado la resolución ministerial 377 del año 2020, estableciendo que el plan se actualiza siempre que la empresa haya añadido, se los enfatizo una vez más, una nueva actividad aprobada en una nueva fase. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. O se haya producido una modificación en el procedimiento obligatorio de prevención del COVID-19 en la empresa, o en los procedimientos obligatorios para el regreso a reincorporarse en el centro laboral bajo responsabilidad de la empresa. Se va a suspender y se va a cancelar el registro del plan cuando se verifique la existencia de campos obligatorios no llenados, información falsa, no auténtica, relacionada con la seguridad y salud en el trabajo de la empresa, o el incumplimiento de los lineamientos correspondientes. Y eso se los enfatizo, porque muchas personas llegan, lo mandan por el correo y dicen, cumplí, ya me llegará la respuesta en el email, ya perfecto, tengo mi conformidad y abro mi negocio, abro mi empresa, al día siguiente la entidad ya está operativa y recibe una observación. También, bueno, se ha modificado, se ha modificado a través de, ¿no? de la resolución 283 del año 2020 del Ministerio de Salud, ¿no? Que fue emitida el 14 de mayo del presente año, ¿no? Que mediante la resolución 289 del año 2020 se había publicado la edición extraordinaria justamente por parte del Ministerio del Diario El Peruano. Se modificó también los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19. Y a continuación vamos a destacar pues estas nuevas disposiciones relevantes, ¿no? Porque como les dije, en la resolución ministerial 239, que es la madre de todos estos lineamientos de vigilancia y salud de los trabajadores con riesgo de exposición del COVID-19, se cambiaron los criterios de personal o de personas de alto riesgo. Es cierto, se ha ratificado que se considera grupo de alto riesgo, ¿no? Aquellas personas mayores justamente de 65 años. Y deberíamos señalar que esa modificación en los lineamientos se alinea con la definición dispuesta primigenia en el Decreto Supremo número 83 del año 2020 de la Agencia del Consejo de Ministros, publicada en su momento el 10 de mayo del presente año. Con relación a los factores de riesgo del COVID-19, se determinan las consideraciones para el regreso o reincorporación que han sufrido las siguientes modificatorias. Y acá hay una tabla comparativa. Por eso les dije que lo que estaba en el 139, hemos visto justamente porque es la resolución ministerial madre para todo este tema, se ha modificado con relación en su momento a la resolución ministerial 283 del año 2020. Las personas de alto riesgo antes eran aquellas personas que tenían más de 60 años, ahora no, son aquellos que tienen 65 años. Ahora, antes era una persona que tenía una hipertensión arterial, ahora una persona de alto riesgo, con la resolución ministerial 289 del año 2020, dice es una hipertensión arterial no controlada. Antes se decía, con la resolución ministerial 239, que era una persona que tenía una enfermedad cardiovascular. Y ahora tiene que ser, con la resolución ministerial 283 del año 2020, una enfermedad cardiovascular grave. Antes se decía, con la resolución ministerial 239, que esta persona tenía que tener asma. Perfecto. Pero ahora con la 283 del mismo Ministerio de Salud se dice que debe ser un asma moderada o grave, para ser considerada una persona de alto riesgo ante el COVID. Y asimismo, se hablaba de aquellas personas que tenían insuficiencia renal crónica, hemodiálisis. Antes, para la conclusión de la resolución ministerial 239 del año 2020 del Ministerio de Salud, esas eran personas de alto riesgo.
Ahora, para allá, la resolución ministerial 283 del año 2020 son aquellos que tienen insuficiencia renal crónica con tratamiento, ¿no? Y tratamiento continuo, ¿no? Entonces, imagínense, eso cambia un poco los patrones, ¿no? Respecto a la contratación de profesionales de la salud, se ha modificado la obligatoriedad para la contratación de médicos ocupacionales o enfermeras con el tipo de empresa y centro de trabajo. Y estas tienen las siguientes incidencias. Si el empleador no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, puede optar por aplicar el anexo 1 de los lineamientos. Porque imagínense, todas las empresas ahorita no tienen los recursos económicos para ponerse a crear su plan de seguridad y salud en el trabajo y volver a operativizar, porque las empresas quieren empezar a trabajar. Y esto no puede ser una barrera de acceso de nuevo a la actividad empresarial. Y si ahí se dice, por tanto, si el empleador no cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, puede optar por aplicar el anexo 1 de los lineamientos. Y si el empleador cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado, mantendrá la vigilancia ocupacional a través del personal de salud que ya tenga contratado. Pero para el último supuesto detallado será de aplicación la resolución ministerial 571 del año 2014 del Ministerio de Salud, que precisa que la presencia de un médico ocupacional se debe garantizar en empresas y en ambientes de centros de trabajo con más de 500 trabajadores a más, mínimamente por el tiempo mínimo diario de 6 horas durante 5 días a la semana. Y en su defecto, no hay mínimo de horas exigibles. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Esto está ligado más a aquellas que están pues a las medianas, pero sobre todo a las grandes empresas. Casi más del 83% de las empresas en nuestro país son micro, pequeñas empresas, microempresas, y entre medianas y grandes empresas prácticamente no supera prácticamente el porcentaje del 13% de empresas en todo el territorio peruano. Bueno, esa era una presentación que quería trabajar con ustedes. Vamos a pasar con otra, por favor. Espero que esté aquí disponible. Creo que sí, es esto. Estoy compartiendo una presentación. Voy a tratar de ampliar un poquito más. No se preocupen, que todo este material, todo este PowerPoint, todos estos materiales se los estoy dejando a los señores de Cefocar, ¿no? Y si alguien quiere, al final, pueden ver si hay alguna demora en que se les envíe justamente a su bandera. Entonces, esto es prácticamente para tener, como una recapitular lo que hemos estado trabajando, ¿no? Porque es un tema un poquito abstracto el tema. Y bueno, lo que hemos tenido analizando a lo largo de esta conversación era pues analizar el famoso resolución ministerial, ¿no? Que todos los tenemos ahí en el diario peruano. Todos entramos a la página web del Ministerio de Justicia o al diario peruano y podemos tener el texto madre justamente de esta resolución ministerial. Pero esta resolución ministerial desde que se produjo, se pidió desde el día 28 de abril del año 2020, ha sufrido varias modificatorias. Entonces, pero lo que nos sirve es porque ahí están los lineamientos básicos para crear nuestro programa, nuestro plan de prevención de riesgo y seguridad en el trabajo, el programa de COVID. Pero nos sirve porque ahí están los anexos. Y esos anexos no han variado. Entonces, tenemos que cogerlos de esta resolución. Por eso es que les había dicho que teníamos que verlo, ¿no? Entonces, esta resolución ha estado justamente analizando, justamente, y hay unas cosas que ya hacen ello. Eso es lo que me gustaría justamente tocarlo, porque he resaltado algunas cosas que sí nos van a servir y otras cosas que no, porque igual toda la presentación ustedes la van a tener. Pero bueno, ¿qué pasa? Que toda esta resolución de número 239 ministerial del Ministerio de Salud, para crear estos programas de alineamiento, justamente esto de vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo de la exposición del programa COVID, han sido producto pues, de la famosa Ley General de Salud, ¿no? La Ley Orgánica de Funciones del mismo Ministerio de Salud, propiamente dicho, para dar este dispositivo, ¿no? Para crear este tipo de alineamientos, prácticamente. Y ahí mismo se nos habla que estos lineamientos para vigilancia, prevención y control del trabajo de los trabajadores con riesgo COVID, ¿no?
es un documento técnico, y ahí nos describe prácticamente en esta resolución ministerial lo técnico, lo especialísimo que es estos lineamientos, justamente de evaluación de la condición de salud de los trabajadores previo a la reincorporación o regreso a su centro de trabajo. Y por eso es que esta resolución ministerial está debidamente detallada, entonces no podemos justamente aparcarlo, dejar la finalidad, cuáles son sus objetivos, cuál es justamente a qué se viene. Está también sobre el riesgo, justamente eso, ¿no? En su momento se hablaba pues del trabajo remoto, ¿no? Que estaba contenido el famoso decreto de urgencia número 026 del año 2020, lo que estaba previsto también el famoso decreto, ¿no? Con respecto justamente a estas modalidades justamente laborales, que ya se han ido superando porque ya la gente se está regresando progresivamente físicamente a su centro laboral. Y esto es lo que contiene prácticamente la resolución ministerial 2239 que ya hemos visto, ¿no? Pero por eso lo vuelvo a recapitular, porque ahí se habla del riesgo bajo la exposición o de precaución. Hay trabajos con alto riesgo de exposición, que son aquellos que no requieren muchas veces contacto con las personas que se conoce o se sospecha que estén infectados con el COVID-19 y tienen contacto cercano. Entonces, tal vez a esas personas no hay que dedicarles tanta protección como a aquellas personas que sí tienen que necesariamente tener un contacto mucho más delicado, con más cuidado por parte del empleador, por parte del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, por parte del personal dedicado en la implementación de normas de seguridad y salud en el trabajo, salud industrial, ergonomía o prevención de riesgos laborales, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que saber cómo distribuir los recursos, ¿no? Y sobre todo el riesgo muy alto, ¿no? Como se lo decía, ¿no? Esos trabajadores, ese riesgo muy alto de exposición. Que hay gente que regresando, hay gente que ha guardado una religiosa cuarentena, se encerró en su casa desde el día lunes 15 de marzo del año 2020 y recién ha vuelto a trabajar probablemente el pasado día miércoles, el día miércoles 1 de julio del año 2020. Y ha estado sana, pero puede ser que progresivamente en los días que vienen vaya a contraer COVID, quiera o no voluntariamente. Un compañero, la persona que le trae tal vez el menú, en pleno tránsito, desplazamiento físico, en un transporte público, en un taxi, una mototaxi, un familiar cercano, va a contagiarse. Pero por otro, entonces acá nos hablan que hay que tener en cuenta el riesgo muy alto de exposición. Y hay trabajos que sí son, ¿no? Los sanitarios, quieran o no, muchos son muy cautelosos, todos los días se protegen, tienen familia, pero así no están libres de la posibilidad de sufrir tal vez un contagio justamente como trabajadores sanitarios de COVID-19. Y ellos tienen una muy alta exposición a esto, ¿no? Y aquello que está bien, aquellas personas que realizan trabajos de muestra, ¿no? Estamos hablando inclusive de la gente de los laboratorios, ¿no? Los laboratorios, los técnicos justamente de laboratorios, aquellos, ¿no? Y aquellas personas que se dedican pues, a actividades pues, ya de funerarias, morgues, tanatorios, las personas que están ahí en los crematorios. Eso sí son personal complicado. Y eso está en el 279 que ya lo habíamos visto. Pero acá se los doy como una especie de conglomerado, como si se pega un vademécum, ¿no? De estas normas, y ahí pues está completamente definido, pues, en el punto 7.2, eso se lo resalta amarillo, ¿no? De la resolución 239 del Ministerio de Salud, el plan de vigilancia, que se entiende por número de trabajadores, quienes son muy alto, mediano, bajo riesgo, ¿no? Que es lo que debe concientizar, que debería tener cada empleador para evitar justamente no, tener una buena fiscalización, ¿no? Y está debidamente detallado el lineamiento número 2, ¿no? Que es todos los protocolos de evaluación, porque las personas tienen que volver. En algunas empresas me consultaban acá en Lima, miren, me consultaban esto, ¿quién corría con el costo del gasto de la prueba, justamente de descarte COVID? ¿Que era la empresa tercerizadora o la empresa cliente? Y yo le decía, no, pues si tú prestas servicios de seguridad y tienes empresas a las cuales les mandas a los agentes de seguridad para que custodien sus instalaciones, tú que tienes a esos jóvenes que son parte de tus agentes de seguridad, tú que eres el empleador y los tienes de planilla, tú tienes que cubrir ese costo de estos exámenes, no la empresa cliente. No vas a destacar a este joven agente de seguridad a que vaya a prestar servicios de vigilancia a una empresa determinada y esa empresa tenga que correr con este caso, con el costo de las pruebas COVID. No es así. Es la empresa que tiene el personal
personal directamente sobre la planilla de su propia empresa, la que tiene que cubrir con los costos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, por eso es la evaluación, eso está en el lineamiento 2, ¿no? Identificarse los sospechosos, justamente de alto riesgo, ¿no? Y eso está debidamente tipificado ya en la resolución ministerial 239 que yo se los he comentado, que sería renuente justamente volver a replicarlos una y otra vez, solamente que este PowerPoint número 3 los tiene debidamente compendiados, ¿no? Y en el punto 7.2.7.7 habla sobre la vigilancia, la exposición de factores de alto riesgo, ¿no? Económicos, ¿no? Las posturas de trabajo, las posturas prolongadas, los movimientos repetitivos, el impacto psicosocial a raíz de este contexto de pandemia 19, que se establezcan medidas preventivas y correctivas en los centros de trabajo privados y públicos conforme a las normas de seguridad y salud del trabajo, ¿no? Planes de prevención, ¿no? Que se deben prestar justamente de manera particular a todos y cada uno de los trabajadores, ¿no? Eso es lo que les estoy presentando justamente en este PPT y hablando también sobre la situación, ¿no? Porque, por ejemplo, en la resolución ministerial 239 de 2020 habla mucho, ¿no? Inicialmente de quiénes son considerados personas de alto riesgo y habla que hay personas que tienen insuficiencia renal crónica, las enfermedades inmunosupresores, que están debidamente detallados en esta RM, ¿no? Pero para eso requieren, pues, informes clínicos debidamente evaluados por el personal, en este caso médico, para dar justamente la veracidad de este tipo de situaciones, ¿no? Y proteger de manera controlada y adecuada a todos y cada uno de nuestros servidores, ¿no? Se habla mucho de las responsabilidades, ¿no? La responsabilidad es justamente de la implementación de este programa justamente del sistema 19, de vigilancia, ¿no? Para evitar que se presenten documentos que no estén debidamente elaborados, o sea, que no se hayan llenado adecuadamente esos anexos, ¿no? Entonces, los anexos 1, 2 y 3 y 4, que no se hayan debidamente, se hayan señalado mal el número de trabajadores que se consigna personal de alto riesgo, se hayan omitido algunos de ellos. Lo que se tiene que hacer es llenar cada uno de los 4 anexos que se los presenté al inicio de la charla, que están completamente anexados justamente a la resolución ministerial 239-2020- del Ministerio de Salud, que también se los he presentado y que lo tienen en el PPT número 01 y en el 02, que ustedes lo van a tener, ¿no? Y ahí están justamente los anexos, que ya lo hemos ido conversando paulatinamente. Pero ¿qué pasa? Que esta resolución ministerial, como les dije, quedó desfasada. Quedó desfasada en su momento y ya se vio la necesidad de ser objeto a una modificación, ¿no? Entonces, modificada o ministeriales progresivas, y, y esto ha habido cambios, ¿no? Lineamientos sanitarios en los centros de trabajo. Por ejemplo, se lo recalco una vez más, ya no se tendrá que realizar pruebas moleculares a trabajadores de mediano riesgo frente al COVID-19. Empresas con menos de 20 trabajadores no están obligados a tomar la temperatura de sus trabajadores al ingresar al centro de trabajo. Claro, si es una empresa que tiene pocos trabajadores, 11, 12, 9, imagínense todo ese protocolo, ¿no? Desde que ingreso y también el costo económico, ¿no? Las MIPES que tengan hasta 4 trabajadores no deben contar con un personal de salud en plantilla. Imagínense, una MIPE que con las justas ahorita puede sobrevivir comercialmente, empresarialmente, financieramente, que ahorita está viviendo en un respiro económico, porque si no puede hasta quebrar, se le dice que una MIPE con hasta 4 trabajadores no deben contar con un profesional de salud en su plantilla. El plan contra el COVID-19 ya no debe ser actualizado cada mes, sino solamente cuando la empresa reinicie una nueva actividad. Ya no se exige licencia, una licenciada en enfermería para los centros de trabajo, ¿no? Para los centros de trabajo, ¿no? Pudiendo contar con el apoyo, ¿no? De un personal de salud con conocimiento de salud ocupacional, ¿no? Para los trabajadores de mediano riesgo, podrían usar mascarillas de uso comunitario, ¿no?
Las mujeres gestantes o en periodo de lactancia no pueden ubicarse en áreas de exposición al público. No pueden hacer aquellas personas que estén atendiendo, las secretarias, las personas que estaban dando informes. Usualmente muchos son personal femenino. No es necesario aplicar prueba molecular a trabajadores que hayan dado resultado positivo de manera anterior, ¿no? O sea, anterior, ¿no? Entonces, es muy importante. Esa fuente está en la resolución ministerial número 448-2020 del Ministerio de Salud, ¿no? Eso lo tiene. Y últimamente ha habido pues unos cambios, se ha dado un famoso decreto supremo, ¿no? Ya de la Presidencia y Consejo de Ministros, 116 de 2000, que habla mucho pues ahora de estos tipos de protocolos, ¿no? El uso de mascarilla, que es obligatorio para circular en las vías de uso público, en grupo de alto riesgo, son niños y adolescentes menores de 14 años, antes eran hasta 15, se ha bajado pues a 14, ahora son personas de alto riesgo, 65 años y personas con comorbilidad continúan estas en cuarentena. Menores de 14 dentro de casa, igual que las personas de 65 años a más, siguen guardando una respetuosa cuarentena. Y continúan también en cuarentena eh, regiones en nuestro país, como todos lo sabemos, y nos hemos ya informado por la prensa pública, como Arequipa, ¿no? Huanco, San Martín, Madre de Dios, Ancash, continúan pues también con su aislamiento obligatorio, ¿no? Entonces, eso es muy importante, lo que queda desde la noche hasta las 4 de la mañana del día siguiente, con excepción con algunas regiones que pudieran haberse variado tal vez alguna actividad. Y el estado de emergencia rige desde el 1 de julio hasta el 31 de julio del año 2020. Todavía estamos durante todo este mes en estado de emergencia, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta este tipo de situaciones que he tratado justamente de compendiar justamente en estas diapositivas, en estos PowerPoint, que, como se lo repito, ustedes lo van a tener en su respectivo justamente correo electrónico, que control yo se los voy a enviar a cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, como decía, 239, la norma madre, están los anexos, hay que llenar esos documentos, hay que enviarlos justamente al Ministerio de Salud, pero ese resolución ministerial 179 ha variado en los transcurso de los últimos meses. Entonces hay otras resoluciones que le han modificado la misma, la resolución ministerial 265 del Ministerio de Salud, la 287 de Salud, y eso ha modificado justamente el contenido primigenio del mismo. No es que se haya desnaturalizado, pero ha habido justamente modificatorias justamente en este plan de fases. Y ya para ir acabando, entrar a una fase de preguntas. Los empleadores, pues, como les repito, todo esto ya no se presenta en la plataforma SICOVID, ¿no? Ahora, como ya los trabajadores del Ministerio de Salud ya ingresaron, han regresado a trabajar, han creado un correo. Toda esta información, entonces, estos planes de vigilancia, sistema MINSA, sistema minsa.gov.p, ¿no? Esta es la nueva dirección que se envía. minsa.gov.p, igual lo está en el PPT. Ahí está el plan de vigilancia, prevención, control. Se va a efectuar siempre que la empresa hubiera pues, realizado, ¿no? Se tiene que prestar en todas sus fases. Y se va a actualizar siempre y cuando haya una nueva actividad aprobada, ¿no? En una nueva fase o se hubiera producido alguna modificación en los procedimientos obligatorios de prevención de la pandemia o en aquellos que resulten obligatorios para el retorno al puesto de trabajo, ¿no? Esto progresivamente no será obligatorio el control de temperatura al momento del centro laboral en menos de 20 trabajadores. Ya no es obligatorio tampoco aplicar pruebas serológicas para puestos de mediano y bajo riesgo frente al COVID-19. Antes eran facultativas solamente para los puestos con bajo riesgo. Ya no se recomienda la realización en todos los niveles a los que han presentado previamente una prueba positiva y obtengan el alta epidemiológica, ya que el tiempo de duración de los anticuerpos en la sangre o la reversión de los mismos es incierta e indica la posibilidad de contagio,
¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta, por favor. También están ya el ámbito de la seguridad y salud en trabajo, hay que tener en cuenta los lineamientos iniciales con algunas modificatorias de la resolución ministerial 239-2020 del Ministerio de Salud, ¿no? Que ya se lo estoy presentando. Y ya para acabar, ¿no? Porque ya esto es repetir los lineamientos que ya se los he descrito, un modelo. Ustedes saben que ya hay entidades que tenían que entrar a trabajar, ¿no? Las mineras, las de agroextracción, las pesqueras que hacen pesca en alta mar, ¿no? Aquellos barcos factoría que se internan varias millas al interior de las costas del Perú a faenar. Entonces, ellas son las primeras que han ingresado, regresaron a trabajar. Entonces, algunas entidades hicieron ya sus programas, ¿no? Y fueron los primeros en ser aprobados. Uno de ellos, voy a retirar esta PPT, ha sido esta entidad. Acá hay un modelo. A ver, vamos a ver. Debe ser, a ver, resolución, fiscalización. A ver, permítanme. Es una empresa pesquera. Un modelo. Aquí está, disculpen. Compartir. Lo voy a ampliar un poquito. Esta es una empresa. Es una empresa, ¿no? Sinapes, ¿no? Eso ha presentado su plan, ¿no? Sinapes ha presentado su plan, ellos, parte del Ministerio de la Producción, ¿no? El plan de vigilancia y prevención y control de COVID-19 en el riesgo del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sinapes, perteneciente al Ministerio de Producción, todo lo que es el ámbito pesquero. Esa empresa su plan, debidamente aprobado, con sus datos generales como entidad pública, el lugar de trabajo, debidamente descrito, dónde está su sede, si tiene oficinas desconcentradas, el servicio de seguridad y salud en el trabajo de esta entidad, quién es el responsable, quién es su médico ocupacional, porque tiene una gran cantidad de servidores dentro de la entidad, no solamente ellos de la entidad, sino que también, aparte de ello, introducen justamente que entienden ellos como coronavirus, como entidad propiamente dicho, han colocado de manera detallada también, no solamente ello, los objetivos de por qué han elaborado este plan, ¿no? El objetivo general, específico, la definición. También han detallado específicamente los señores al presentar su plan que ha sido aprobado, ¿no? Debidamente detallado, qué son los elementos, qué es una actividad lógica, qué es un brote, qué entender qué es el centro de trabajo, qué es el concepto para ellos de de cuarentena COVID-19, quién tienen ellos como SINAPES, inspección, quién es el empleador, el equipo de protección personal o grupo de riesgo, ¿no? ¿Qué es limpieza, mascarilla, que es una prueba rápida, que es una prueba RT-PCR, ¿no? Entonces ellos han ido describiendo justamente en su plan que ellos han presentado, todo ello y de manera justamente detallada, quiénes son las personas de alto riesgo, mediano riesgo, ¿no? Quién es la nómina de trabajadores a disposición al COVID-19, ¿no? Según el anexo que les presenté en la resolución ministerial 239 del Ministerio de Salud, cómo están justamente los protocolos, qué son sus sedes, oficinas, sus subsedes, si es que tienen adicionales, ¿no? La sensibilización de la prevención, porque claro, tienen que difundir a los trabajadores qué es realmente qué es el COVID como virosis, como virus patógeno virulento, difundirlo. Hay justamente los programas justamente de salud, higiene, justamente los protocolos, justamente la distribución de material justamente de limpieza, ¿no? Como ellos han estado haciendo sus cuadros, completamente de acuerdo a sus subsedes, a sus respectivas subsedes, el número de distribución de alcohol, toallas, gel, jabón, dispensadores, todo eso se va dando justamente en este plan debidamente detallado, qué es lo que se va a proveer, ¿no? Las medidas de protección personal, la vigilancia de la salud del trabajador en este contexto del COVID, cómo se va a proteger, cómo se va a fiscalizar internamente, ¿no? A través del trabajador, justamente las pruebas epidemiológicas que se van a ir justamente administrando, y también se consigna de manera detallada, y esto es lo que han hecho los señores SINAPES, ¿no? En el Ministerio de Producción, que tiene que ver la parte de pesquería, quiénes son las personas de alto riesgo. Ellos han detectado que son personas de mayores de 65 años, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, con cáncer, diabetes mellitus,
La obesidad con índice de masa corporal de más de 40 a más, asma, enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Que ellos en su momento consideraron pertinentes, ¿no? El cumplimiento del alta del plan justamente de prevención de normas de COVID, quien se encarga de la elaboración del plan. También han consignado los problemas de la salud, dado que es un número muy importante de servidores públicos que están en una entidad, tiene un médico ocupacional por lo menos, una enfermera técnica y un especialista en seguridad y salud en el trabajo también, que monitorea justamente la salud de los trabajadores. Y ellos todo eso lo han debidamente descrito, ¿no? En sus organigramas, han hecho justamente sus cronogramas de implementación de sus actividades para la prevención de actividades de los labores a su centro de trabajo, ¿no? Y han puesto los riesgos de exposición según los puestos de trabajo, han detallado todos y cada uno de los trabajadores de la empresa privada, en este caso una entidad pública, quién es el nombre y apellidos, el cargo que desempeña, el órgano o servicios, y cuál es a la que justamente dependen, como trabajadores o como servidores públicos en este caso, ¿no? Y van exponiendo los riesgos que tienen, desde altos, graves, muy medianos, riesgo bajo, ¿no? De aquellas personas, pero van considerando sus puestos, ¿no? Y esto de todos los trabajadores de la empresa, en este caso, y en este caso de una entidad pública, ¿no? Imagínense, todos y cada uno de ellos debidamente considerados en toda la planilla, ¿no? Indirectamente el tipo de contrato laboral, ¿no? Sea 276, 728, contrato de administración de servicios, todos ellos están completamente en el listado pertinente, no se ha dejado de lado a nadie que sea considerado. Y se ha presentado, ¿no? Han elaborado un plan de aproximadamente 24 páginas, ¿no? Han presentado pues el anexo de la ficha sintomatológica COVID-19 para regreso al trabajo, la declaración jurada, y en esa declaración jurada, pues se dice que en el marco del plan de vigilancia, de prevención del control de COVID-19 en el trabajo, SINAPES, viene adoptando las medidas necesarias previas al ingreso del centro de trabajo a fin de salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores, y se manifiesta que se ha recibido la aplicación y compromete el trabajador a responder con la verdad. Empresas SINAPES, su registro único y contribuyente, ¿no? Ante la SUNAT, apellidos y nombres completos del trabajador, le da el número de DNI, el puesto, posición de trabajo, el área laboral de trabajo, la gerencia a cargo, la sede donde labora, dirección, distrito, referencia, el número celular del trabajador, y si en los últimos 14 días calendarios ha tenido alguno de los síntomas siguientes. Síntomas, antecedentes, indicar sí o no, detallar, sensación de alza térmica, fiebre, tos, estornudos, dificultad para respirar, expectoración o fiebre amarilla o verdosa, contacto con persona con un caso confirmado de COVID-19, o está tomando alguna medicación y detallar cuál es, indicar el peso en kilogramos, la talla, estatura de esta persona, trabajador, y se dice que todos los datos expresados en ficha constituyen declaración jurada de parte, y ha sido informado el trabajador que de omitir o falsear información podría perjudicar la salud de todos sus compañeros, la mía, la suya propia como trabajador, con lo cual podría constituir una falta grave a la salud pública de todos los trabajadores, también a aquellas personas que están fuera del centro de trabajo, asumiendo las consecuencias del mismo. La fecha, año 2020 y su firma, ¿no? Entonces, esto es en práctica un modelo, ¿no? Un modelo bien detallado, por lo menos, han aplicado acá anexos 1, 2, hasta medida del anexo 1, 3, 4, depende, cada entidad es completamente distinto, ¿no? El sector público-privado, y tiene justamente este tipo de facilidades para poder justamente abordar. Yo, con esto, yo quisiera dejar por terminado justamente mi exposición. Quisiera abrir tal vez una línea de moderadora justamente que nos queda importante, que quisiera tal vez justamente hacer alguna consulta o un interrogante al caso, ¿no? Entonces, quedo a disposición de Gabriela para poder justamente pasar una... Sí, doctor, ahorita tenemos una pregunta
La señora Sí, Elizabeth te escucho. Gómez. Señora Elizabeth, ¿puede activar su audio, por favor? Sí, le escucho. Elizabeth, ¿qué tal? Buenas tardes, Elizabeth. Dime, por favor, te escucho. Ahora sí, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctor. Perfecto, te escucho. Elizabeth, dime. Consulta, para una persona natural con negocio cuyo único trabajador es el titular, debe presentar el anexo 6 de la RM 448, esa de la última modificatoria de hace poquito, pese a que ahí indica que es para empresas de 1 a 6 trabajadores, pero siendo una persona natural con negocio, que el mismo titular es quien trabaja, ¿debe presentar este anexo? Mira, ahorita está habiendo un periodo de cambio y flexibilidad, porque como recién están entrando todas las empresas regresando a trabajar, la verdad que le piden hasta una persona que tiene una pequeña ferretería, una peluquería, y se trabaja una persona, dos, y lamentablemente para poder cumplir esos protocolos y tener la licencia se le está pidiendo todo. Pero en realidad, la realidad está desbordando lo que dice el papel. Todos hemos escuchado a lo largo de cómo era esta famosa resolución 239 del año 2020. Desde que se dio a la fecha ha sido modificada, ha sido cambiada, porque se ha tenido que ajustar ante la realidad de los hechos. Ahora, si yo veo que tú eres una única persona unipersonal, es una empresa personal, una persona natural, que es su propio jefe, la persona que te dice ahora el Estado, ¿no? Para regresar al mercado, al negocio, a la empresa, a la actividad comercial, aunque tú seas una persona unipersonal, tienes que ajustar y tienes que coger este famoso anexo número 6 del famoso resolución mental número 448. Lamentablemente están pidiendo toda la documentación, ¿no? O sea, y yo creo que eso va a ser un desliz, porque lamentablemente todas las personas de manera unipersonal, pues prácticamente lo que se trata es que estas personas no tengan sobrecarga ni sobrepeso justamente burocrático de papelería para poder reabrir sus centros de operaciones, ¿no? Tanto es así que con el lapso de las semanas se van modificando estas resoluciones ministeriales y se van quitando cierto tipo de requisitos, ¿no? Que parecen absurdos, ¿no? Para una persona. Eso es lo que te puedo decir, Edison. Doctor, tenemos otra pregunta de Frank Quispe. Por favor, ¿podría activar su audio? Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te escucho. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sí, y le quería comentar un caso respecto a los mercados. Por ejemplo, algunos mercados funcionan, pero sin tener como persona natural con negocio, o sea, no tienen RUC. Mi pregunta era si los mercados y particularmente las personas que venden ahí están obligados, y si están obligados para remitir el anexo 6, tendrían que tramitar el tema de su RUC como persona natural con negocio. Y si es así, ¿solo sería necesario el tema del anexo 6 o algún documento complementario? Yo creo que básicamente el anexo 6. Inclusive creo que hablé que en una de las resoluciones ministeriales que como una persona no puede ni siquiera implementar un plan de seguridad de salud en el trabajo porque eso implica un gasto. Inclusive ha salido un documento que es justamente eso, como una especie de declaración, ¿no? De que la persona va a adoptar adecuadamente las medidas de seguridad, de prevención, los protocolos, porque es una persona individual, ¿no? Pero necesariamente todavía la tramitología nos pide esta documentación adicional, ¿no? O sea, llegar a esta resolución ministerial número 448 y adjuntar el anexo número 6, lamentablemente. Lo cual yo considero que en la práctica es una barrera, ¿no? Una barrera, porque lamentablemente en el Perú más del 70, yo creo que ya el 80% de la población está trabajando de manera informal, y uno trabaja pero no tiene un registro único de contribuyente, muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que está obligando esto es que uno se sincere, ¿no? O sea, tú sabes que lamentablemente ya si tú trabajas en un mercado, acudiendo a la administración tributaria y sacando tu registro único de contribuyente, tú te estás acercando al Estado, es decir, en cierta medida te estás conduciendo a la formalidad. El único contribuyente te está identificando ya como no ciudadano individual, sino como una persona con un negocio. Y la SUNAT te va a identificar, te va a localizar, ya tiene el lugar de tu giro comercial y económico, y te dedicas a una actividad que puede ser, no sé, venta de productos de llevar o justamente comestibles,
Entonces sí, sí, pero bueno, hasta ahora funciona ese tipo de lineamiento, ¿no? O sea, hay que ajustar el anexo 6. Por favor. A ver, doctor, tenemos Sí, otra pregunta de Juliana. Señora Juliana, por favor, active su audio. Juliana, ¿qué tal? Juliana, buenas. Juliana, sí, buenas noches, buenas tardes, Juliana. ¿Me escuchas? ¿Estás ahí, Juliana? Si no, tal vez otro participante. Sí, parece que tiene algún problema con su audio. Sí, otra Pasamos persona me pasa. a Esther pasa- Miranda, por favor, active su audio. eh, Esther Miranda, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A ver un momentito. Buenas tardes. Quisiera saber, por ejemplo, si las pruebas, la declaración jurada va a sustituir a la toma de pruebas rápidas. Sí, ahora sí, se está, pero eso, das de cuenta que eso es prácticamente, mi estimada, eh, es una gran responsabilidad de una misma persona, ¿no? Lamentablemente uno se expone, ¿no? O sea, claro, tú estás declarando que eres una persona completamente sana y bueno, y el empleador prácticamente se libera el costo, supuestamente, de tener que cubrir lo que es el costo económico de someter a este trabajador justamente a esta prueba, ¿no? Entonces, tú mismo, y si en el futuro se produce alguna contingencia, eh, tú asumes directamente, la persona que firme ese documento asume directamente la responsabilidad que se pudiera originar, ¿no? Pero sí, es una viabilidad que ahora se da, ¿no? Por eso es una declaración jurada, ¿no? Claro, pero eso es obligatorio por ejemplo, yo trabajo en una institución que pertenece al Estado, No entonces, obligatorio, no. El Estado debe de todo. Si es un Estado, no, todos pasan, ¿no? El Estado, más bien, todos pasan. Pues no tenía, pensé que estaba haciendo una actividad privada, algo así, no. En las entidades públicas, el Estado tiene que pasar la prueba de tamizaje a todo, justamente su personal, antes de la vuelta del trabajo, y cada cierto tiempo, sí que se ha detectado si hay una persona, si detectó algún brote justamente y esta persona sigue trabajando y en este pistaje, no podría eximirte, ¿no? De decirte, oye, firma este documento, es una declaración jurada y por lo tanto ya no te vamos a hacer ninguna prueba. No me parece adecuado, más viniendo del Estado, ¿no? Tienen que hacer ok, prueba de descarte muchas rápido. gracias. Gracias. El que sigue, por favor, ya para ir acabando, A ver, por favor. tenemos a Esther Miranda, ahora ya le digo, ¿no? Mario Oyola, por favor, Mario, activar Mario, su audio. Mario. Doctor, Sí, buenas tardes. Mario, te escucho. Buenas. Mario. Una consulta, ¿sabes qué? Antes las empresas, por ejemplo, que tenían 6 trabajadores, no tenían sus trabajadores en planilla, ¿no? La pregunta es si para implementar este plan de prevención, eh, tienen que tener sus trabajadores en planilla, y la otra consulta es si solamente la SUNAFIL va a fiscalizar, o hay otras entidades que lo pueden fiscalizar. Por ejemplo, hay otras empresas que tienen 2, 3, 4, 5 trabajadores nada más. Ya, mi estimado, en primer lugar, sí, porque la indica que es trabajador y hay quienes te dependen del estudio. Y lamentablemente eso implica declarar y sincerar a aquellas personas que siempre han trabajado contigo y que nunca estuvieron en planilla. Entonces, claro, en cierta medida, en el futuro, a mediano y largo plazo, te cita un inspector auxiliar de la zona FIL para, de manera aleatoria, esporádica, por ejemplo, al azar, y detecta y ve que tienes trabajadores sin planilla y que has vuelto al mercado, has vuelto a funcionar, a operativizar, a trabajar como empresario y tienes a trabajadores sin contrato. Entonces ahí te viene una multa, no necesariamente por incumplir o no cumplir adecuadamente las normas de seguridad y salud en trabajo o prevención de riesgos laborales o estas normas post-COVID, sino por tener trabajadores. ¿Y eso qué está obligando a esto? Está obligando a que también ese mercado de trabajadores informales salga a flote y que el empresario sea presionado o sea obligado justamente a sincerar y declarar a aquellos trabajadores que trabajan consigo, pero que nunca los tuvo en planilla. Porque para llenar esos anexos ahí se dice declarar a cada uno de los trabajadores, nombre, apellido, cuáles son sus funciones y esas cosas. Y eso implica que el empresario está indicando que esas personas deben ser dadas de alta en la seguridad social
y si estos trabajadores elegir si van a aportar a una AFP y a una ONP, ¿o no? De acuerdo a la elección de ellos. Eso es lo que te puedo responder. El que sigue, por favor. A ver, Elizabeth. Gabriela, que sigue. Sí, doctor. Elizabeth Cerda Gómez, por favor, Gabriela, active su... ¿Me escucha, doctor? sí, Ay, Gabriela. Elizabeth, por favor, active su audio. Señorita Elizabeth Cerda, ¿puede activar su audio, por favor? Sí, ¿quién más? A ver, ¿Quién Leonardo más Miguel. ¿Aló? escucho? Sí. Hola, buenas. Sí, buenas, te escucho, por favor. Ya, sí, buenas tardes, gracias por la ponencia. Quisiera un par de preguntas. En primer lugar, una persona natural, me está diciendo usted que debería presentar al correo electrónico. Sí, No sí, sé ha si... cambiado. Sí, o sea, la Sí, persona natural con negocio debe presentar al correo, entonces. sí, sí, sí. Sí, todos, ya ha cambiado. El día de ayer salió un nuevo dispositivo y mandó justamente la nueva dirección electrónica. Y manda ahí, si lo anterior justamente ya no tiene eficacia. Sí. Y otra pregunta, al momento de enviar ya quedó registrado, ¿podría proceder a abrir el negocio para poder atender normal al público? Oye, esa es una gran pregunta, porque como tú sabes cómo es de lenta la entidad pública o la administración pública, existe lo que se llama el silencio administrativo positivo, ¿no? Si en 30 días no te han respondido, y entendemos que son 30 días hábiles, deberían justamente entenderse que tienes una respuesta a tu favor. Ahora, yo tengo entendido que hay muchas personas que están verificando toda esa recepción y toda esa conformidad. Así que si tú haces tu envío, me imagino que en pocos días deberías estar recibiendo un correo con una respuesta afirmativa diciendo que todo está conforme y que por lo tanto estás autorizado para reiniciar tus actividades empresariales y comerciales. Pero eso es lo que yo te podría decir, ¿no? ¿Quién más, por favor? A ver, por favor, a la señorita Elizabeth activa su audio. Elizabeth, por favor, Elizabeth Sardán. Sí. Sí, ya. Nuevamente yo. Disculpe, ¿en qué nivel de riesgo se encuentra una empresa que vende, por ejemplo, baterías, entre otras cosas, al público? ¿Y qué actividades están incluidas en el decreto Supremo 00398? Por eso las excluye de presentar el anexo 6 como único requisito para reiniciar sus operaciones. Bueno, me has comentado, Elizabeth, y eso me suena un poquito a una cuestión un poquito sui generis, ¿no? Es que lo que pasa es que son personas que tienen un contacto abierto y directo, ¿no? Justamente con el público, o sea, son personas que se dedican a trabajar con personas como público, personas que como es una batería. Entonces es un contacto justamente, tampoco no tan directo, sino es esporádico, ¿no? Pero ante lo esporádico también hay una posibilidad de un riesgo, ¿no? Porque basta un contacto y una persona puede contagiarse de COVID, como que puede tener 10 contactos con varias personas, como no tener con la posibilidad de ser contagiado. Entonces, hay ciertas actividades económicas, en este caso, en las cuales justamente se les ha exceptuado de ese tipo de posibilidades de tener necesariamente coger ese tipo de anexo, ¿no? El número 6 del decreto de la resolución ministerial número 448. Pero es por el tipo, porque imagínate, si estás en una empresa en donde algunas actividades de trabajo sí son de riesgo y otras no, probablemente porque hay personas que no tienen ni siquiera ningún contacto directo con nadie, todo el día están dentro de la empresa al interior y prácticamente no se comunica con nadie hasta que termina su horario y jornada de trabajo, esas personas tienen un riesgo cero. Pero si una persona evidente que al contacto diario tiene que atender a 20 clientes al día, 30 clientes al día, es una persona que tiene un alto grado de exposición. Entonces, por eso es que los protocolos de alineamiento te obligan a determinar quién es la persona y cuál es el tipo, categoría y cuál es el puesto. Y que el empleado determine si realmente el trabajo que está haciendo es de riesgo o no lo es. Y eso queda a criterio del empleador. Pero si viene la SUNAFIL
y te fiscalice, te dice, mira, esta persona, lo que sí hace es un poco delicado, entonces podría decirte, la declaración que usted presentó, el documento, no se ajusta a la verdad, entonces lo que usted ha presentado no es válido, entonces tiene que ser clausurado y cerrado. Entonces ese es un poquito el caso puntual. Tendríamos yo que tener la relación de todos tus trabajadores de tu pequeña empresa, donde se venden este tipo de baterías y empezar yo a clasificar, ¿no? Y decir, este no es, y estas cosas. El que sigue, por favor, porque nos quedamos hasta el... Con respecto al decreto supremo 003 del 98, no sé si nos puede indicar alguito de esto, porque los exceptúa a los que están dentro de esta actividad a presentar el anexo número 6, ¿o no? Por eso te digo, cada actividad económica es un mundo, mi estimada. Entonces, si tú tienes que ver las factibilidades, porque si taxativamente la norma te dice, tú no estás obligado a presentar, no presentes el documento, no presentes el anexo número 6. Entonces tampoco excesivamente no te vuelvas tan tramitóloga de llenarte de papeles que vas a tener que escanear, vas a tener que hacer un archivo cipiado de PDF y vas a tener que enviar al correo del Ministerio de Salud. Si tu actividad económica no encaja en eso, simplemente no estás obligado a presentarlo y simplemente no tiene por qué presentar ese bendito anexo 6 y simplemente estás exceptuada y simplemente presenta todos los demás documentos que sí te es obligada justamente como empresaria, justamente a acreditar, acotar y simplemente que te den tu respuesta por parte del Ministerio de Salud. Es lo que te puedo decir. Siguen, por favor. ¿Sí? ¿Quién está por ahí? Carmen Rosa, no sé quién más. Leonardo Obando Gutiérrez. A ver, por favor. Sí, Active su audio, por vamos favor, a Leonardo. Por favor, Leonardo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, escucho. Buenas tardes, doctores. Quisiera saber si los planes de vigilancia que se presentan al Ministerio de Salud son de carácter reservado o público. ¿Cualquier persona puede acceder a dichos planes? Mira, hay una norma de transparencia, de observancia pública, y esa situación, bueno, en primer lugar, hay información muy recatada, por ejemplo, porque hay unas normas de transparencia, pero también hay unas normas justamente de ley de protección de datos. Imagínate que tú declaras a un trabajador que ya tuvo COVID. Entonces, claro, está su nombre y apellido, pero esta persona no quiere que se revele que ya está sana para que no la discriminen, estando ya sana con el alta, ¿no? Ya se recuperó, se sanó. Pero entonces esa información no debería ser tal vez mal manipulada y que en el lapso de los meses se sepa pública. Entonces hay una colisión entre lo que es el acceso a la información pública y otro que es la reserva, ¿no? Entonces, ante eso se ha dirimido, mi estimado, en que prima la reserva de la ley de protección de datos. Entonces, esa información se mantiene justamente en cautela, ¿no? Solamente va a ser conocimiento por parte de la autoridad administrativa, y en este caso por la Superintendencia Nacional de Administración de Sonafil, si es que hace la fiscalización pertinente, y queda en manos justamente del Ministerio de Salud. Pero no va a salir publicado pues en un diario la lista de personas con nombre y apellido, porque esa no es la intención, tampoco no es una situación que vayan detrás, ¿no? Hay una cuestión que prima ahorita, que es proteger también la integridad y la salud de la persona. ¿Quién más, por favor? A ver, Efraín Vicente, por favor, active su audio. Efraín. Efraín Vicente, ¿puede activar su audio, por favor? Efraín Vicente Zabaleta. Sí. ¿Me escucha? Buenas tardes. Sí, ¿Cómo está? ¿Qué hacer en el caso de una entidad pública donde el comité reiteradamente no aprueba el plan pese a reunir, ¿no?, todos los requisitos de la resolución ministerial 239 y sus modificatorias? Sí, no creo que ese caso puede darse muchos, ¿eh? Y esto tendría que poner comunicación primero ante la autoridad del Ministerio de Salud, las personas o el grupo de personas, o también los miembros del Comité de Seguridad, algunos, porque hay algunas personas que pueden estar como un voto minoritario del total del Comité de Seguridad en el Trabajo, y poner de acuerdo en comunicación pertinente ante las autoridades del Ministerio de Salud al nuevo correo que se ha dado, haciendo acápite que la entidad pública determinada o en tal dependencia estatal no se aprueba por tales contingencias, son disconformidades, teniendo en cuenta que todo está perfecto, ok, y que esto está poniendo en riesgo, primero, el inicio normal de las actividades propias de la entidad pública, la atención al ciudadano,
y que podría simplemente dejar desatendido justamente malas actividades de trabajo de los funcionarios que se encuentran en esa entidad y por lo tanto por la desidia de tales personas o de tales personas no se cumple justamente con aprobar algo que se ajusta a corte de derecho y que está dentro de los lineamientos, ¿no? Porque en sí no hay una entidad donde apelar, ¿no? O sea, no hay, ¿no? O sea, internamente tendría que ser pues una situación en donde internamente dentro de la entidad, teniendo en cuenta del derecho administrativo, quién recoge justamente dentro del órgano institucional este tipo de dirimencia, este tipo de queja para decir, pues, oye, pero es que lamentablemente las normas de la ley de seguridad en el trabajo tienen taxativamente la necesidad de decir quién aprueba, ¿no? Justamente este tipo de situaciones, y eso se lo han acatado al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Yo lo comunicaría justamente a la entidad, en este caso al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud tiene que derivar esta entidad de inspección, a la SUNAPIR, que ya está trabajando, para que a través de inspección laboral vayan y verifiquen el por qué se está dando esta situación en esta entidad pública, que no se aprueba el respectivo plan, estando acorde a derecho, ¿no? Y que deja en estado de latencia a todos los trabajadores de esa entidad, porque no pueden justamente estar trabajando en un estado de conformidad, ¿no? Lo único que podría decirte. Sigan, por favor. Seguimos con Jorge, por favor, active su audio, Jorge. ¿Quién es Jorge, por favor? Jorge. Por favor, active su audio, ya nos queda poco tiempo. Sí, por favor, tengo que ir a clase a las 6:06. Doctor, buenas tardes. Una consulta. Si soy una persona natural con negocio que regenta, o sea, como el químico, yo mismo tengo mi botica, sí. ¿Tendría que presentar con el formato 4 nada más, del checklist y plan al correo del MINSA? Sí, porque no tengo... ya, doctor. Entonces, o sea, solo con el formato de acá, o tendría que ser un plan más detallado como el que expone usted, ese de Sanapí. No, ese es para una empresa grande. Sanapí debe tener más de 100 trabajadores, 200 trabajadores, creo que he visto ahí, 100 más o menos. No, tú inclusive, tú si por ejemplo no te piden enfermera, no te piden tener un médico, pero sí te piden señalar que puedes, si hay alguna contingencia, tener acceso pues a un personal sanitario que podría atenderte en normas de seguridad y salud en el trabajo, el referente de una persona, ¿no? Pero no tienes que declarar eso, si no es imposible. Si es un empresario justamente unipersonal prácticamente, tu propio jefe, entonces eres una microempresa, ¿no? Una empresa unipersonal, ¿no? En este tipo de situaciones. Bueno, ¿alguien más? Ya para ir acabando, porque a las 6 de la tarde dicto clase. Sí. Respondemos a Juliana, doctor, ¿estaría bien? Sí, Juliana, por favor, bienvenida. Active su audio, por favor, señora Juliana. Juliana, ¿cómo estamos? Creo que sigue teniendo un poco de problemas con su audio, doctor. Pasamos a la siguiente. Sí, por favor. Carmen Rosa, por favor, ¿puede activar su audio? Buenas tardes, doctor. Doctor, quería hacer una consulta. Yo tengo un centro comercial y una galería y tengo stands que están al interior. Me han comentado que tengo que hacer un protocolo para mi galería, para pasadizos, baños, y cada stand independiente que tiene un vendedor, a veces el inquilino mismo es su propio vendedor, hacer su propio protocolo. Sí, lamentablemente, una persona que, bueno, que tiene una... pero tampoco eres una gran empresaria, pero tienes un sector económico al cual te diriges, lamentablemente la legislación y la ley se ha minimizado tanto en hacerlo tan especial, que le ha colocado un sobrecosto económico y laboral al empresario, y le ha hecho muy bien. Tú tienes un rubro, pero tienes varias subsecciones, o varias, dentro del mismo giro económico, tienes varias tiendas, varios negocios, por cada uno de ellos tienes que hacer un plan, lamentablemente. Nosotros en la galería somos 4 administrativos, nada más. Nosotros nos inscribimos en el plan general de la galería. Claro, pero hay un plan general, pero tú dices, no, soy la empresa tal, no sé, la galería tal, somos 4 personas que la regentamos, uno es el titular y tenemos varios locales, ¿no? O sea, varias tiendecitas. Y dentro de ellas hay varias personas que trabajan, ¿no? O sea, varios vendedores.
Tiene que ser así debidamente detallado. Como sale en Sanipes, ese ejemplo que te he dado, es una entidad pública, eso sí, es formal y toda esa historia, ¿no? Pero ahí detallan quiénes son, quién es su giro, quién es el empleador, quién es el registro único de contribuyente, quiénes son todos los trabajadores que están ahí, quiénes son sus nombres, cuál es la dependencia o la Las entidad pruebas, que depende. En este caso sería con la ficha, la, ¿no? la oficina justamente. Sí, la oficina de recursos humanos, la gerencia general, que en este caso sería tú o la persona de los 4 que funge el cargo justamente de gerente del centro comercial, es así, ¿no? Porque imagínate, si vas a hacer también un protocolo por cada tiendecita, uff, Dios mío, vas a decir, si tienes 10 tiendas, 15 tiendas, 15 lineamientos diferentes, eso también no tiene ningún sentido, ¿no? Eso es lo que te puedo decir. Bueno, con esto, Gabriela, quería concluir amablemente, agradecer la cordial y gentil invitación de los señores de CEFOCAC de Ayacucho. Quisiera justamente solamente dejarle mis coordenadas de contacto. Me pueden ubicar amablemente como mi correo electrónico como Jorge Luis Mayor Sánchez y también en la red social del Facebook, ¿no? Como Jorge Luis Mayor Sánchez. Yo quisiera agradecer a la amable invitación para trabajar este tema tan delicado. Estoy dejando un material justamente que les va a poder ilustrar de apoyo, está debidamente detallado, para que ustedes puedan guiarse justamente sobre estos nuevos lineamientos y estos nuevos protocolos justamente de vuelta al trabajo, de vuelta justamente al centro de labores. Y por mi parte será hasta otra cordial, amable y gentil oportunidad del caso. Y bueno, de pedirme, quedo de usted, de cada uno de ustedes, y de mi parte se despide de ustedes el doctor Jorge Luis Mayor Sánchez. Que tengan cordiales y muy buenas tardes y hasta otra oportunidad. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gabriela. Hasta luego. Adiós.